Bien, buenas. Vamos a continuar hoy con todo esto que titulamos el trabajo con las leyes de Newton. Habíamos terminado discutiendo lo que era para nosotros catalogar una cuerda como ideal. Era una cuerda que iba a presentar dos propiedades. Una es que no tenía masa y no era extendible, o sea que no se puede estirar ni comprimir, y que por otro lado no tenía masa. La primera consecuencia de no tener masa es que ella propagaría fuerzas, o sea, las fuerzas a ambos extremos de la misma necesariamente tienen que ser iguales siempre, F1 igual a F2 en ese esquema. Luego, vimos que si la cuerda era inextensible, lo que pasaba con un cuerpo atado al extremo izquierdo tenía que ser igual en términos de desplazamiento igual a lo que ocurriese con un cuerpo atado en el extremo derecho. Al no estirarse la cuerda, yo lo que haga del extremo izquierdo necesariamente va a implicar que haga lo mismo en el extremo derecho. Conclusión entonces de que la cuerda no sea extendible es que la aceleración a ambos extremos necesariamente tiene que ser la misma. Y una cosa que no discutí y que lo voy a de alguna manera muy rápidamente mencionar ahora es un pequeño matiz respecto a lo que entendemos por cuerda y varilla. ¿Está? Bueno, la cuerda, como todo hilo, tiene la capacidad de tirar, ¿verdad? De ejercer una fuerza de tensión a la hora de alguna manera, ejercer fuerzas opuestas a ambos extremos, ¿verdad? Una varilla puede generar exactamente lo mismo. Es decir, yo tomo una varilla, como puede ser este lápiz, ¿verdad? Yo tiro de él, va a generar del lado derecho una fuerza de igual módulo y sentido opuesto al del lado izquierdo. Pero la diferencia entre una cuerda y una varilla es que la cuerda puede empujar y la cuerda no puede empujar. ¿Está claro? Si yo tengo una cuerda y la ato a una masa, puedo tirar de la masa, ¿no? La ato del lado derecho de la masa, aplico una fuerza hacia el lado derecho, puedo hacer que la cuerda tire entonces de la masa y ésta se mueva. Con una varilla también. Pongo la varilla acá, tiro y consigo el movimiento. Lo que me va a pasar es que si yo ato la cuerda del lado izquierdo, ¿tá? Y aplico una fuerza, la cuerda se va a enrollar, ¿verdad? No va a empujar. En cambio, una varilla, si puesta del lado izquierdo, tiene la capacidad de empujar. Yo aplico una fuerza F, voy a conseguir que esta masa se mueva. ¿Tá? Por lo tanto, las cuerdas pueden tirar, no pueden comprimir, mientras que la varilla puede tanto empujar como tirar, ¿verdad? Cumple el doble rol. Digo esto porque hay veces ejercicios, muchas veces de controles, que dicen, bueno, sea un péndulo consistente en una cuerda unida a una masa que quiere ejercer un movimiento circular. No es lo mismo que yo tenga una cuerda unida a una masita que yo tenga una varilla unida a la masita, ¿verdad? Pues yo tengo, por ejemplo, un péndulo con una cuerda, lo que puede pasar es que la masa se levante y en algún momento la cuerda se desenrolle y caiga, como si fuese una hamaca. Mientras que, si yo tengo una varilla rígida, simplemente este movimiento va a ser siempre circular. Con una cuerda, por ejemplo, en algún momento la cuerda se puede enrollar y salir del péndulo en una trayectoria que no necesariamente es circular. ¿Está claro? Lo que es varilla y lo que es cuerda. La varilla, a diferencia de la cuerda, puede empujar. ¿De acuerdo? Simplemente una definición, y es con eso lo que nos permite a nosotros llegar a este último punto. Habiendo definido esto, que es muy importante para nosotros porque nos va a establecer los vínculos entre masas, por ejemplo, vamos ahora a adentrarnos en el análisis sistemático de un problema de dinámica.
Eso implica entonces toda una serie de pasos, como hemos venido básicamente contando, pero ahora lo vamos a presentar de una forma ordenada. Que bueno, ¿qué es el trabajo con la ley de Newton? Bueno, de alguna manera es tratar de resolver la situación física empleando las leyes que hemos descrito hasta ahora. Para ello es necesario, punto cero, digamos, definir claramente lo que nosotros entendemos como sistema, el objeto de estudio que vamos a analizar. Luego definido ese sistema, que puede ser de 3 masas una de ellas, o luego el conjunto de las mismas, pero que en ese caso nos va a requerir a nosotros ir a cada uno de los elementos que la componen, bueno, eso nos lleva a nosotros a ir mapeando, ir cambiando el objeto del estudio de forma lo más conveniente posible para nosotros. Punto 2, y esto sí lo atamos cuando hablamos de cinemática, tenemos que elegir de forma adecuada el sistema coordenado para que, bueno, cualquier sistema obviamente que es válido, simplemente que en algunos casos requerirá correcciones, en algunos casos requerirá alguna operativa matemática un poco más compleja, pero tenemos que definir y ser obviamente coherentes con la elección que acabamos de hacer. Hecho esto, procedemos a lo que vamos a denominar DCL, diagrama de cuerpo libre. Extraer el objeto de estudio e identificar las fuerzas que se ejercen sobre él para luego eventualmente transitar la descomposición de dichas fuerzas en el marco de ejes coordenados que definimos en el punto anterior, en el punto 2. Plantear los vínculos. Si es un objeto aislado, ahí se acabó la historia, pero si yo tengo 2 masitas unidas por una cuerda, ahí hay un vínculo que hace que lo que haga la masa 1 y la masa 2 estén vinculados, ¿tá? De ahí justamente esa expresión, que lo necesitamos nosotros plantear y trabajar para poder resolver el sistema de ecuaciones. ¿Está claro? Entonces, identificar lo que voy a estudiar, plantear un sistema de ejes coordenados adecuado, plantear el diagrama de cuerpo libre identificando las fuerzas y plantear las ecuaciones. ¿Está? Ese procedimiento aburrido, insisto, en física hay cosas que se repiten, pero hay algunas cosas que se repiten, si se quieren, para ayudarnos un poco en el planteo y en el orden, no para sistematizar lo insistematizable. Así que vamos a empezar a aplicar este procedimiento para el caso más sencillo que nos podamos imaginar, que en este primer caso es el viejo y querido plano inclinado fijo al piso, en el cual apoyamos una masita sobre él, en la situación inicial de ausencia de rozamiento. ¿Tá? Así que bueno, ese es un poco nuestro primer planteo, nuestro ejemplo 1. Bien, lo que tenemos entonces es un plano inclinado y una masita que está apoyada. Vamos a considerar que la fuerza de rozamiento es nula. Entonces, ¿qué vamos a esperar de esa masita sobre ese plano inclinado? ¿Qué va a hacer? Va a deslizar, va a bajar. Pero bueno, eso es lo que vamos a concluir luego. Por ahora, sistematicemos. Primero que nada, ¿a quién quiero estudiar? Yo quiero estudiar a la masa m. ¿Tá? Así que ese es el objeto que yo voy a aislar de mi sistema. Recordando lo que veníamos diciendo, ¿no? Tenemos que definir nuestro sistema, en este caso sería la masa m. Segundo punto, ¿verdad? Definir nuestro sistema de ejes coordenados. La pregunta es, ¿qué sistema de ejes coordenados nos conviene tomar? Está claro que todo es válido, ¿no? Eso es algo totalmente arbitrario, cada uno hace lo que mejor le parece. Pero recuerden muchas veces lo que hablábamos en cinemática, ¿no? Cuando yo tengo un movimiento determinado, ¿qué es lo que me convenía a mí? Tratar de que ese movimiento quedara confinado a un eje. Yo puedo tomar 3 ejes, y si la masita se mueve en el medio de esos 3 ejes, va a tener una proyección en el eje 1, una proyección en el eje 2, una proyección en el eje 3. Voy a tener que hablar de 3 ecuaciones para algo que capaz, que si yo tiro una raya, una línea, que va a través de la partícula en una única dirección, el movimiento se me convierte en unidimensional. Entonces yo ya sé cómo el cuerpo se va a mover, la conveniencia pasa por tratar de plantar un eje convenientemente, valga la redundancia, a lo largo de esa dirección. ¿Cuál es esa dirección mágica en este caso? Es la dirección del plano inclinado, ¿no? Está claro que él va a deslizar sobre la hipotenusa de ese triángulo. Entonces tomemos, por ejemplo, un sistema de ejes coordenados así.
El eje X lo pongo para arriba, simplemente para darle un grado de complejidad para discutir un caso que es desplazamiento opuesto al eje. Porque quizás lo más conveniente de todo hubiese sido que el eje X apuntara para abajo, ¿está? Pero simplemente les quiero plantear esta situación para que vean qué es lo que pasa cuando me da una aceleración negativa, nada más. Ese sistema de ejes es claramente más conveniente en vista de lo que veníamos discutiendo hoy con este otro sistema de ejes primado, ¿verdad? El viejo y querido horizontal vertical. El movimiento a lo largo de la hipotenusa tiene componente x' y'. Si yo hago todas las cuentas, me voy a encontrar que va a haber aceleración tanto en el eje x' como en el y'. Mientras que en el sistema de ejes rojo, x e y, únicamente voy a tener aceleración en el eje x, ¿verdad? En el eje y no tengo nada. ¿Está claro? Así que si yo ya sé cómo se mueve, siempre lo más conveniente va a ser tirar ejes a lo largo de esos desplazamientos. ¿Estamos bien hasta ahí? Ese es el punto 2. Punto 3, planteamiento del diagrama de cuerpo libre. Es decir, una vez que aislé el sistema, elegí mi marco de ejes coordenados, lo que vamos a pasar ahora es a listar y ubicar en este esquema DCL, de las siglas, ¿verdad? Diagrama de cuerpo libre, a la masa M. Bueno, ¿qué fuerzas hay ahí? ¿Qué pondrían? Peso, ¿cómo? Vertical hacia abajo. ¿Y qué más? La normal, que ¿quién la hace la normal a la masa M? El plano, ahí va. Es una fuerza de acción y reacción, ¿no? Tal como lo dice su nombre, ¿verdad? Es perpendicular a la superficie. ¿Algo más? Podría haber rozamiento, pero el ejemplo me sugiere analizar esta primera situación en ausencia del mismo, así que nada. Solamente peso y normal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y bueno, siguiendo con la idea, planteamiento de ecuaciones de vínculo. Acá no hay ningún vínculo porque es simplemente una masa aislada. Así que directamente pasaríamos a la parte operativa. Pero antes de eso, nosotros tenemos que de alguna manera plantear estas ecuaciones, que serían la segunda ley de Newton para cada eje coordenado, la sumatoria de fuerzas en el eje X igual a masa por aceleración, componente de X, y la sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a masa por aceleración. ¿De acuerdo? Pero para poder hacer eso, necesariamente tengo que empezar a trabajar con el peso, ¿verdad? Porque el peso está ahí, en el medio del eje X e Y. Lo voy a tener que descomponer. Para hacer esa descomposición, siempre la cuestión va a pasar por identificar las direcciones más importantes en este sistema. Una de ellas es la dirección del plano inclinado. Otra dirección es la perpendicular, que es la que define la normal, tal como dice su nombre. ¿Es normal a qué? A la superficie de contacto. ¿Va? Es así que surge esa fuerza. Pero aparte de esas dos direcciones, que son las que de alguna manera quedan circunscriptas al eje X e Y, vamos a tener las direcciones horizontal-vertical que hoy hablábamos, ¿verdad? Esta y esta. ¿Estamos bien? Y bueno, ahora identificar ángulos para poder plantear la descomposición. Me voy a apoyar en este triángulo original que está acá. A este ángulo lo vamos a denominar ángulo θ. Como esto es un plano inclinado, rectangular, ese ángulo es 90. Y acá arriba vamos a tener un ángulo alfa, que lo vamos a pintar de azul. Bien, ¿estamos de acuerdo? Siguiendo un poco con esta analogía, y yo simplemente extiendo esto un poquito acá, podemos ver que este sería el ángulo θ, ¿no? Este sería el ángulo alfa. ¿Cuánto vale θ más alfa? 90, ¿no? Porque
Es un triángulo. Por lo tanto, alfa es igual a 90 menos tita, ¿no? Complementario. Tal como podemos ver allí, tenemos un ángulo rectángulo acá y tenemos un ángulo rectángulo acá. Bueno, cualquier par que ustedes generen. Estoy haciendo algo trivial, ¿verdad? Pero lo quiero definir bien una vez para luego simplemente citarlo y referenciarlo. Así que cuando vamos a ver el peso, el ángulo entre el peso y la hipotenusa es alfa, pero el ángulo entre la normal y el peso, como vemos acá, ¿verdad? Esto es tita, ¿no? Porque 90, que es el triangulito negro, es igual a la suma de tita más alfa. Así que acá tengo el ángulo tita. Siempre el ángulo entre la vertical y la normal es el ángulo de la base. Vertical y normal definen el ángulo que forma el plano con la horizontal. ¿Está claro? Por opuesto al vértice, otra propiedad trigonométrica, este ángulo también es tita, ¿no? Y ahí por los ángulos 90 se generan los complementarios. Y también por los complementarios van a aparecer los ángulos tita que está acá. Simplemente para pasar en limpio, un poquito más acá, dirección entre la hipotenusa, la vertical, la horizontal y la normal. Siempre el ángulo a la base es igual al ángulo entre la vertical y la normal. Y por opuesto al vértice aparece este, y por complementario este, y por complementario este. ¿Está? Aparece ahí la flor de ángulo tita. ¿Está? O molinete de ángulo tita. ¿Está? ¿Está claro? Entonces, la única fuerza que nosotros necesariamente teníamos que descomponer era el peso, que va a tener una componente adyacente al ángulo tita y va a tener una componente cateto opuesto. ¿Está? Resultado justamente de esa descomposición. ¿Cuánto vale la componente adyacente, esta que acabo de poner acá? MG, ¿por qué? Coseno. Adyacente es coseno, toca el ángulo. Y la otra componente respecto al ángulo tita es el cateto opuesto, ¿no? MG por seno. ¿Bien? Y nada más. Porque la otra fuerza era la normal, estaba totalmente incluida a lo largo de nuestro eje definido Y. ¿Está? Bueno, este era Y y esto era X. ¿Está claro? ¿No hay dudas? Entonces ahora sí tengo todo. Definí mi sistema, es la masa, elegí un eje, X e Y, porque se mueve a lo largo de tal dirección, está buenísimo. Luego planteo el diagrama del cuerpo libre, identificando las fuerzas, y ahora simplemente las descompongo, planteando la segunda ley de Newton para cada eje. Así que en esa misma línea vamos entonces a la sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Qué pongo? Ahí va, menos mg seno de tita. ¿Por qué menos? Bueno, porque a mí se me antojó tomar el eje X para arriba y la masa está sometido con una componente de peso hacia abajo. ¿Está? Elección y consecuencias. ¿Bien? Y la sumatoria de las fuerzas a lo largo del eje Y, ¿qué me da? Ahí va.
la normal, positiva, porque apunta a favor del eje Y, menos la componente del peso, que va en sentido opuesto. ¿Está? ¿Y esto a qué es igual? A 0, porque respecto al plano inclinado ni sale volando ni se entierra, ¿verdad? Simplemente se mantiene una distancia fija respecto a la superficie del plano inclinado. Entonces, según la componente I, no hay desplazamiento. Así que esto es igual a m por 0. ¿No? Conclusión, la normal es igual a mg coseno de tita. En este caso. ¿Siempre la normal es mg coseno de tita? No. Va a depender del conjunto de fuerzas que estén allí confluyendo. En este tipo de casos siempre se termina igualando esa componente del peso. Pero si hubiera una tensión, si hubiera un resorte, si ese plano se estuviese moviendo, ahí la normal puede tomar otro valor. ¿De dónde sale el valor de la normal? Simplemente de plantear esta igualación. ¿Ah? O sea, digo esto porque muchas veces decimos, ¿la normal a qué vale? La gente pone mg coseno de tita. Bueno, depende del caso. En este caso sí. Pero simplemente pongo una fuerza más y eso deja de ser cierto. ¿Cómo sé el valor correcto? Plantear la segunda ley y nada más. ¿Está? Respecto a la sumatoria de fuerzas en el eje X, bueno, acá puedo aplicar la tachativa, ¿sí? Se van las masas, y a lo que llegamos es que la aceleración componente de X es igual a menos g por seno de tita. El resultado final es entonces que la aceleración del cuerpo es igual a menos g seno de tita versor X más nada componente Y. ¿Está? Lo que tenemos es entonces un precioso movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque esa aceleración es una constante, ¿no? Siempre y cuando el tita del plano no cambie. ¿Está claro? Siempre puedo trabajar únicamente con los módulos y después le agrego el profesor. Esa es una forma de trabajo y está perfecto. Lo importante en ese caso es, llegado al resultado final del recuadrado, ¿no?, expresarlo respecto al eje. Que en algún ejercicio de desarrollo queda a criterio de ustedes, pero a veces pasa en algún ejercicio de múltiple opción que nosotros ya le damos el eje, para que quede claro respecto a qué estamos midiendo. Y ahí ojo con los sentidos. Pero sí, ese es un protocolo válido de trabajo. Bien, ¿de acuerdo hasta acá? Sí. Pusiste igual a 0 ahí en el eje Y porque se mueve 0 en el eje X. Sí. Lo pusiste como referencia. Sí, porque además asumimos que eso era 0 y la aceleración I es 0. Si el ejercicio te daba otro eje cualquiera, capaz que cambiaba eso. Exacto. De hecho, si hubiésemos descompuesto el sistema en X' y Y', vamos a tener A de X' y A de Y', los dos con un MRUA. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Avancemos en otros ejemplos. ¿Qué pasa ahora si hay rozamiento? Y parte del sistema del reposo. Sistema entonces que parte desde el reposo, es decir, que la velocidad inicial es 0, ¿ah? Pero ahora hay rozamiento. Entonces, rapidito, por todo lo que estuvimos viendo hoy, ¿tá?, medio que puedo hacer uso de prácticamente todo. Ya elegí los ejes, ya tengo mi objeto de estudio delimitado, que es la masa m. Ya vimos hoy que en el diagrama de cuerpo libre teníamos dos fuerzas. La cuestión ahora es qué pasa con el dato de que estamos en presencia de rozamiento. ¿Qué hacemos? Tenemos que poner rozamiento, ¿no? La pregunta es, ¿qué rozamiento? Voy a poner lo que ya tenemos, ¿está? Tenemos peso, tenemos normal. ¿Cuántos rozamientos hay? 3.
Está el rozamiento viscoso y está el rozamiento con superficie. Del rozamiento entre superficies teníamos de dos tipos, ahí sí, ¿no? El cinético y el estático. ¿Con cuál debo empezar a considerar la situación? El estático. Yo no sé cómo el sistema va a evolucionar. Entonces yo tengo que empezar a considerar el dato de letra y la posible primer situación que se genera. Si la velocidad inicial es 0, la superficie de la masa y el plano inclinado, ¿verdad?, son la misma. Por lo tanto, no hay al inicio un potencial deslizamiento de superficies entre sí. Con lo cual, si hay rozamiento, debería haber rozamiento estático. ¿Pero ese rozamiento estático alcanza para mantenerlo en reposo? No lo sé. Tengo que suponer casos, ¿tá? Pero lo que me lleva a considerar el rozamiento estático es este dato, ¿tá? Como el sistema arranca del reposo, potencialmente estoy en una situación de rozamiento estático. Así que es lo que voy a considerar. ¿Por qué rozamiento estático? Por esto, porque el dato inicial es que parte del reposo. ¿Estamos bien hasta ahí? Siguiente paso. Hay que ubicar la fuerza. Es el diagrama de cuerpo libre. ¿Para dónde la pongo la fuerza? Para arriba. Está bien. ¿Y si lo hubiese puesto para abajo? ¿Qué pasa? ¿Cómo? La podría acelerar más, pero ¿qué es lo que voy a plantear yo? Si estoy considerando una fuerza de rozamiento estática, ¿qué tiene que pasar con la masa? No se mueve. O sea que voy a implicar que la sumatoria de fuerza tiene que ser 0. ¿Saben lo que dijimos cuando definimos la fuerza de rozamiento estática? A la hora de aplicarla, ¿de quién dependía? Exactamente, ¿de dónde estaban las otras fuerzas aplicadas? Porque él responde a lo que vos le des. Entonces yo aplico una fuerza para allá y genero una fuerza para el sentido opuesto. Si yo aplicaba una fuerza hacia la izquierda, ella iba a responder a la derecha. Entonces depende de quién esté aplicando la fuerza. Es fuerza dependiente. No depende cómo se mueve, porque no se mueve. Entonces, no pasa nada. Vamos a suponer una situación, que es lo que nos establece la intuición. Pero lo que les digo es que siempre la fuerza de rozamiento estática se puede calcular de la sumatoria de fuerzas. Yo voy a suponer que va para arriba, porque me parece algo razonable. Es un supuesto. Si ese supuesto está correcto, el resultado final me va a dar un valor numérico positivo. Ah, está bien, es para arriba y vale tanto. Si yo lo que supongo es una cosa y las cuentas me dicen que el resultado es menos 10, ¿qué quiere decir el signo de menos? Que respecto a lo que yo elegí, el sentido es opuesto. Así que ustedes hacen una elección y el sistema les va a decir lo correcto. Lo importante es ser coherentes, ser ordenados. Si son coherentes y ordenados, el resultado final, aparte de un módulo, va a tener un signo que les va a decir si ese sentido asignado es el correcto o no. Así que no hay que tenerle miedo, simplemente hay que ser ordenado. ¿Estamos bien hasta ahí? Respecto a la descomposición, ya lo sabemos, ¿verdad? Este es el ángulo de la base, con lo cual ya sabíamos que esto era mg por coseno de tita y esto que está acá es mg por seno de tita. Nuestro sistema de ejes coordenados es así, x e y. ¿Está? Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en el eje Y sigue siendo lo mismo. ¿Está? Escribo esta primero porque es análogo a la anterior. Perdón. Es normal menos mg por coseno de tita igual a 0, ¿verdad? Porque la aceleración en el eje Y era 0. Eso se sigue dando. Ahora, sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a, bueno, menos mg por seno de tita más fuerza de rozamiento estática igual a masa por aceleración del eje X, que la voy a igualar a 0 porque quiero que esté quieto. Si no quiero que se mueva, sabiendo que parte del reposo, ¿verdad? La aceleración tiene que ser 0. ¿Está bien? Entonces la pregunta es ¿qué es lo que se tiene que dar para que efectivamente la aceleración del eje X sea 0? Bueno, la fuerza de rozamiento estática, ¿qué tiene que ser igual?
al módulo del peso, de la componente del peso. Esta es la ecuación que nos dice el módulo y el signo. Yo de acá despejo, encuentro que la fuerza de rozamiento estática tiene que ser igual a mg seno de tita. Pintémoslo de verde si quieren así. Para que la flecha verde se iguale al azul, tiene que ser iguales, para que no tenga ninguna aceleración, se quede en el lugar. ¿Está bien? Entonces tengo una fuerza de rozamiento estática calculada, sale del sistema de ecuaciones. Si el peso crece y quiero que esté quieto, entonces la fuerza de rozamiento estática también tiene que crecer. El tema es que si esta vale 1, 1 azul, 1 en verde, está quieto. 2 en azul, 2 en verde, se igualan, está quieto. Pero si crece mucho el peso, ¿qué va a pasar en algún momento? Va a superar ¿qué? El máximo valor de la fuerza de rozamiento estática, que es el mu por la normal, y entonces ahí se va a mover. Entonces, este es el valor para que el sistema está quieto. Esa es la condición. La pregunta es, ¿cumple? Y depende de la superficie. ¿Qué aprendimos en la clase pasada? Que la fuerza de rozamiento estático tiene un máximo, ¿verdad? ¿Cuánto vale el máximo valor de una fuerza de rozamiento estática? Es el mu estático por la normal. Y no hay movimiento, o sea, no hay desplazamiento, no hay movimiento, cuando la fuerza de rozamiento estática es menor o igual a la fuerza de rozamiento estática máxima. Entonces, yo si conozco la superficie y conozco la normal, tengo la cota, tengo el máximo valor. Esto es el mu estático por la normal. Y este que está acá es el que tengo, es el que sale del sistema de ecuaciones. Es el resultado de la acción de las otras fuerzas en el sistema. Esto es m por g por seno de tita. ¿Está claro? Entonces, ahora sí viene la condición. Para que el sistema esté efectivamente quieto, para que la aceleración del eje X sea 0, esto tiene que valer la fuerza de rozamiento estática. ¿Está? Y que para que yo tenga esa fuerza, necesariamente tiene que ser menor o igual al máximo valor que la fuerza de rozamiento estática puede tener, que es el mu estático por la normal. Y la normal, acabamos de ver hoy, ¿verdad?, que era igual a m por g coseno de tita. ¿Estamos bien? Entonces, bueno, acá tachativa, se van las masas y puedo pasar el coseno de tita para este lado dividiendo, ¿no? Con lo cual me va a quedar seno sobre coseno. Por lo tanto, el mu estático tiene que ser mayor o igual al cociente de seno sobre coseno, que es la tangente de tita. ¿Y qué es eso que acabo de escribir? Esta es la condición que yo impuse, que era aceleración del eje X0, es decir, la masa quieta. La superficie tiene que tener un coeficiente de rozamiento estático tal que me aseguren que me banquen el peso. Yo hago la cuenta de mg seno de tita, me da 1. Pero hago mu mg coseno de tita y me da 0,1. ¿Qué pasa? Yo preciso 1. Pero si la superficie me da 0,1, jamás voy a tener el máximo valor. Entonces no voy a tener esta condición. ¿Está? Para que nos hagamos idea de esto numéricamente de qué habla, un simple ejemplo. Imaginen que tita es igual a 45 grados. ¿Está? Si tita es 45 grados, la tangente de tita vale. Tangente de pi sobre 4. 1, ¿no? Eso quiere decir que el mu estático tiene que ser mayor o igual a 1. Viendo en la tablita que habíamos visto en la clase pasada, si esto es dos superficies de teflón, no vamos a tener un mu de 1.
Entonces seguramente no lleguemos a esa condición. Yo pongo un bloque de teflón arriba de un plano inclinado de teflón a 45 grados y esa masita va a bajar. ¿Está claro? Y si tenemos ese ejemplo, tenemos que considerar una fuerza del empuje. Exacto. Esa es una situación posible, ¿tá? Entonces, para que el sistema baje, tiene que darse que el mu estático tiene que ser menor a 1. Entonces, para que la masa esté quieta, el coeficiente de rozamiento estático tiene que ser mayor o igual a la tangente de θ. ¿Sí? El coeficiente de rozamiento estático es menor a tangente de θ, que es la situación complementaria, entonces la masa se va a mover. ¿Está claro? Y ahora vamos a analizar qué es lo que pasa cuando se mueve. ¿Estamos bien hasta ahí? La letra del ejercicio te dice Este es un ejemplo que estamos analizando, pero esto podría ser un ejercicio, ¿no? Sea un plano inclinado de ángulo 30 grados a la base y una masita M, ¿tá? En presencia de un coeficiente de rozamiento de 0,5. Opciones. La masa se queda quieta, la masa se mueve para arriba, la masa se mueve para abajo, ninguna de las anteriores. ¿Qué es lo que hay que hacer? Asumirse en cada uno de esos escenarios. Asumo que, como parte del reposo, una posible condición es que se quede quieta respecto al plano. Pero para eso tengo que verificar, con la sumatoria de fuerzas, que el mu sea suficiente. Si el mu es suficiente, buenísimo. Si el mu es mayor que 1, ok, se queda quieta. Ahora, por más que yo la ponga en reposo, si el coeficiente de rozamiento no da, no cumple esta condición, entonces va a bajar. ¿La respuesta cuál va a ser? Baja. Entonces ustedes se tienen que plantear esos dos escenarios. No hay una única cuenta que nos diga está quieto, se mueve de una. Tengo que suponer el caso que correspondería, por partir del reposo, el estático, verificar si se cumple. Y si no, bueno, caso opuesto, se va a mover. Que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Está claro? O sea, no hay una única cuenta que nos diga es tal cosa. Tengo que suponer un escenario y verificar que estoy en ese escenario. ¿Claro entonces? Vamos a la condición esta, de que se va a mover. ¿Qué pasa entonces si M comienza a moverse? Ya sea porque no se cumplió la condición del coeficiente estático o porque le di un tiquiñazo, ¿tá? Y arrancó con cierta velocidad inicial. Ejemplo 2, de la situación 2. Ahora M se mueve. Por ejemplo, baja. ¿Ah? De vuelta, misma condición, mismo sistema de ejes coordenados. ¿Tá? Ahora la masa tiene cierta velocidad v hacia abajo. Al hacer el diagrama de cuerpo libre, nos vamos a encontrar nuevamente con el peso, la normal, ¿tá? Y la fuerza de rozamiento, ahí va, ¿pero de qué tipo? Cinética. ¿De dónde saco que es cinético? Ahí ve, se mueve. Hay deslizamiento de superficies, es la situación más fácil, ¿verdad? Se va a oponer el movimiento de la fuerza de resorte al movimiento entre las superficies. Como la masa baja, ¿tá? Ya lo habíamos visto del caso 1, entonces la fuerza de rozamiento cinética tiene que ser sí o sí para arriba. Recuerden que esta fuerza se diferencia de la estática en el entendido de que la primera, la estática, depende de las fuerzas aplicadas. Tengo que hacer la sumatoria de fuerzas para saber a dónde va. Mientras que esta otra, ¿de qué depende? De cómo se mueva el elemento de la superficie. Entonces, si la masa baja, va para arriba la fuerza. Si la masa va para arriba, la fuerza de rozamiento va para abajo. O sea, infiero el sentido de forma unívoca a partir del desplazamiento de la misma. ¿Está bien? Bueno, y saben que en módulo esto es mu k por la normal.
Así que en términos de ecuaciones son análogas. Lo que cambia es el valor, obviamente, de la fuerza de rozamiento, porque el mu en principio es distinto. Me queda entonces, recuerden que esto ya está descompuesto de hoy, este es el θ, este es el mg por coseno de θ, este es el mg por seno de θ. ¿Ah? La sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a menos mg seno de θ más la fuerza de rozamiento cinética, ¿tá? Permítanme ponerlo así gano un paso. Esto es mu k por la normal, esto es mg por coseno de θ, ¿no? Entonces, la fk, y esto es igual a masa por aceleración del eje X. ¿Ah? ¿Está bien? La velocidad que pusiste ahí. No, porque no es una fuerza, no va en el diagrama de cuerpo libre. Yo muchas veces los pongo en los dibujitos, en algún lugar para indicar cómo se mueve, pero por favor no lo pongan en el diagrama de cuerpo libre. Si lo ponen, no pasa nada. No lo pongan acá. No la pongan en la sumatoria de fuerza, porque la velocidad es velocidad, fuerza es fuerza. ¿Ah? Digo porque a veces uno pone acá, le queda más cómodo, y después nos encontramos que gente pone más B. Y eso no está bueno. ¿Tá? Fuerza, fuerza, velocidad, velocidad. Dicho esto, tratativa, lleva esta masa, con esta masa, con esta masa, agrupo un poco los términos, nos encontramos con que la aceleración X es igual a G, que lo puedo sacar de factor común, de mu k por coseno de θ menos seno de θ. ¿Está bien? Esa es AX. Recuerden que vectorialmente hablando estamos diciendo que la aceleración es AX versor X, ¿no? O versor Y, como quieran llamarlo. Bien. Pero para que efectivamente esa aceleración constituya un desplazamiento negativo en el eje X, es decir, la masa baje, ¿qué tiene que pasar con esta AX? Tiene que ser negativa, ¿no? Porque si es cero no baja. Entonces, para que baje, necesariamente este término tiene que ser menor que cero. ¿Está bien? Exacto, pero en ese caso sería, vos lo ponés a la masa, no se mueve, le das un empujoncito y baja con velocidad constante. Entonces estaría en una situación estática, pero ahí el movimiento se originó con una velocidad inicial distinta de cero. Está bien la pregunta, lo iba a comentar al final. Acá simplemente lo apoyé, la fuerza de rozamiento estática al principio no lo bancó, entonces él empezó a moverse, y la pregunta es, ¿va a seguir acelerando o va a seguir quedándose con una aceleración nula? Para que eso se cumpla, entonces necesariamente esta aceleración, estábamos diciendo, tiene que ser menor que cero. Como ahí tenemos el producto de un numerito, que es G, por un paréntesis, lo que necesariamente tiene que ser negativo, ¿qué es? El paréntesis, ¿no? Lo que estamos diciendo es que el seno de θ le tiene que ganar al mu por coseno de θ. Así que esa inecualdad o inecuación sería que mu coseno de θ menos seno de θ tenga que ser menor a cero. Luego yo pongo el con una diagonal, ¿está? Una deformación complicada. No lo confundan con el θ que tiene la rayita horizontal, ¿está? Bien, entonces simplemente para despejar acá qué es lo que se tiene que dar, extraer la conclusión, el aspecto determinante que nos separa los movimientos, lo que voy a hacer es trasladar el seno de θ para el otro lado, así que me queda mu k por coseno de θ menor a seno de θ,
y luego paso dividiendo para el otro lado, ¿sí?, el coseno de tita, lo cual nos conduce a que el mu k sea menor a tangente de tita. ¿Eso para qué? Para que m baje. Si por casualidad mu k coseno de tita se iguala a seno de tita, me queda que mu k es igual a tangente de tita. ¿Qué pasa ahí? Por más que vaya a arrancar el movimiento porque el mu estático no le dio, el cinético tampoco. ¿Ah? Entonces se va a quedar en el lugar la masa. La cuestión pasa es cómo hago para que se mueva. Bueno, le tengo que dar un empujón. Si yo le doy un empujón ya le doy velocidad. Pero, como decía acá el compañero recién, en esos casos que arrancan con velocidad inicial, ¿qué implica que la aceleración sea cero? Que esa velocidad no cambie. El sistema va a bajar con velocidad constante. ¿No? Ahora vamos a hacer todo el cuadro de situación que se nos puede dar. ¿Está? ¿Estamos bien? Dicho esto, entonces, situaciones. Velocidad inicial, 0. Coeficiente de rozamiento estático mayor o igual a tangente de tita. ¿Qué pasaba? Parte del reposo, esto me asegura que tenga la fuerza de rozamiento necesaria, entonces la situación es de reposo. ¿Qué pasa ahora si la velocidad inicial es 0, pero el coeficiente de rozamiento estático es menor a tangente de tita? Se va a mover, ¿no? Se puede mover, se arrancaría como a tener un primer desplazamiento, pero ¿qué es lo que hay que revisar si él se está moviendo? Que el coeficiente de rozamiento cinético sea el suficiente. Para que efectivamente no se mueva, el mu k, a su vez, ¿verdad?, tendría que ser, como dijimos allí, ¿verdad?, mayor o igual a tangente de tita. Que eso difícilmente se cumple, porque por lo general el mu estático es mayor al mu k. ¿Ah? Pero matemáticamente hablando podría ser una situación. Ahora, si el coeficiente de rozamiento estático es menor que tangente de tita y de esta situación el mu k es menor a tangente de tita, ¿qué va a pasar? Lo acabamos de ver acá, ¿verdad? La aceleración es negativa, la masa va a bajar. Entonces se mueve. ¿Estamos bien? Y la única situación distinta es que la velocidad inicial sea distinta de 0, ¿tá? Sea igual a cierto valor B0. Ahí el análisis con la situación estática carece de sentido, porque ya el sistema arranca deslizando, ¿verdad? ¿Cuál es la única situación que tenemos que analizar? La del rozamiento cinético, ¿tá? Así que en este caso, si la velocidad es distinta de 0, entonces, para que siga con una aceleración en el eje Y negativo, necesariamente el mu k tiene que ser menor a la tangente de tita. ¿Ah? Y si la velocidad inicial es distinta de 0, pero queremos que baje con aceleración nula, es decir, un MRU baje con velocidad constante, necesariamente el mu k tiene que ser igual a tangente de tita. ¿Cómo, perdón? Gracias.
¿Bien? Bueno. Si viene con velocidad, pero el rozamiento es mayor, larga con una aceleración positiva. Ahí se va, exacto, ahí se va a frenar, en principio va a bajar, se va a igualar a cero y ahí vamos a volver a la misma condición, si se lo va a sostener o no. Si está bien acá, el comentario del compañero es muy pertinente. Yo cuando puse velocidad inicial distinta de cero es para abajo, ¿no? Pero puede ser que la velocidad sea para arriba. Entonces lo que va a pasar ahí es que el sentido de la fuerza de rozamiento tiene que ser distinto, ¿no? Porque si la masa sube, ves para arriba, la fuerza de roce tiene que ser para abajo. Entonces me cambiaría el sentido de esta fuerza y bueno, estas ecuaciones que acabo de desarrollar no son válidas para ese caso. Igual, porque muK mayor implicaría que empezaría a subir, que en ese caso implicaría un cambio de signo en la expresión anterior. Y como decía recién, ¿verdad? Estoy considerando únicamente el caso de que la velocidad inicial es hacia abajo. Para abajo. ¿Bien? Hay muchos casos, simplemente estoy eligiendo un subconjunto para ver simplemente cómo transitamos de la situación de estaticidad versus el arranque del movimiento, que no solamente depende de la fuerza, sino depende también de cómo venía el movimiento inicialmente, concretamente si había o no velocidad entre las superficies. ¿Tá? Y en esos casos, lamentablemente, hay que analizar, hay que ponerse un escenario y verificar si con el dato que tengo y la condición de mi superficie se verifica una situación u otra. Hay varios ejercicios del repartido de práctico y de previos que van justamente a esta situación. A priori no lo sé, los tengo que analizar. ¿Está bien? Bueno, eso es lo que acabamos de resumir, pero para más situaciones en el pizarrón. Vamos ahora a una situación un poquito más complicada y más realista, o la más común cuando estamos acostumbrados a trabajar, que es con más de un cuerpo. Vamos a analizar ahí el desplazamiento de una masa a través de una dirección horizontal, vinculado por una cuerda al desplazamiento de otra que tiene un movimiento vertical. Y bueno, la pregunta es cómo lo vamos a analizar. ¿Ah? Es un ejemplo de sistemas con vínculo. Imaginemos que tenemos una masa 1 y una masa 2 de esa forma, ¿verdad? Horizontal es el desplazamiento de la masa 1, vertical es el desplazamiento de la masa 2. ¿Qué es lo que va a ocurrir a lo largo del tiempo? Bueno, la masa 1 se va a desplazar horizontalmente y luego voy a tener una masa 2 desplazada hacia abajo. ¿No? Respecto a los desplazamientos, siguiendo un poco el protocolo que hemos visto hoy, ¿verdad? Bueno, el tema es cuáles son los elementos de mi sistema. ¿Cuántos elementos tengo ahí en mi sistema? 3, ¿no? La masa 1, la masa 2 y el vínculo, que es la cuerda. ¿No? Para lo cual voy a tener que elegir un sistema que es coordenado para cada uno de ellos. La cuerda no tanto, porque ya vimos lo que hace la cuerda. Si la letra no me dice nada, asumo que es ideal. Es decir, las tensiones a ambos extremos tienen que ser la misma, la aceleración de módulo a ambos extremos tiene que ser la misma. ¿No? Entonces eso nos permite simplemente ir a la masa 1 y la masa 2. Para lo cual vamos a trabajar con sistemas de ejes que son en principio distintos. Podría tomar un único sistema de ejes coordenado para los dos, ok, pero no es necesariamente la mejor elección. Podemos tomar x1 y 1 para la masa 1 y vamos a tomar a x2 y 2 para la masa 2. ¿Y qué hago ahora si tengo dos ejes? No pasa nada. Hay una parte al final de nuestro protocolo, ¿se acuerdan que hablaba de vínculo? Yo después puedo vincular qué sería la aceleración de la masa 1 en x1 versus la aceleración de la masa 2 en el eje y2. ¿Tá? Y ahí se unen las ecuaciones y ya está.
Así que una buena práctica es tomar sistemas de ejes coordenados para cada masa, ¿tá? Sobre todo en estos desplazamientos que son diferentes, y luego simplemente recupero la información estableciendo el vínculo, ¿tá? Que me lo da la cuerda. ¿Estamos bien hasta ahí? Yendo entonces en nuestro protocolo, identificamos nuestro sistema, son las dos masas y la cuerda, plantamos nuestros sistemas coordenados, ese era el punto 2, parte 3, ¿verdad?, era el diagrama de cuerpo libre. Vamos ahora a explicitar lo que es la masa 1 en el DCL. Bueno, ¿qué pongo? Peso, normal y tensión. Perfecto. Peso, M1G, normal que le voy a llamar N1 y tensión que le voy a llamar T1, ¿no? ¿Está bien? La letra no dice nada, cuando la letra no dice nada asumo que no hay. ¿Ah? Si me queda la duda pregunto, pero si no lo tengo que hacer explícito en la letra del ejercicio o de acá de la transparencia. Pero está bien la aclaración. ¿Estamos bien hasta ahí? Vamos ahora a la masa 2. Ahora a la hora de dibujar la línea punteada, ¿no?, que me ayuda a visualizar el desplazamiento, ¿verdad?, es únicamente el vertical, porque no se va a mover en el largo del eje X2. ¿Qué fuerzas pongo? Peso, M2G, ¿no? Y para arriba, tensión, tensión, tensión. Ahí va. La normal resultaría si estuviera un contacto, ¿verdad?, entre superficies, que no la hay. Vieron que lo dibujo a la letra, en la transparencia lo dibujo yo acá, están separados. Hay algún ejercicio ahí de control que es también del repartido de práctico, que el piso donde está clavada la polea después se mueve, entonces la masita 1, perdón, la 2 se pega al plano inclinado, entonces ahí aparece una tensión que se tiene que incorporar. Ahora no, ahora están separados, no hay nada, todo queda circunscripto al eje Y. Así que simplemente para limpiar el dibujo, esto lo voy a llamar eje X1, ¿tá? Y esto que está acá lo voy a llamar eje Y2. Así que tengo todo, en principio, para establecer la sumatoria de fuerzas. Pero antes de llegar a ese punto, recuerden que en la transparencia aquella que nos ordenaba los pasos, el punto 4, ¿cuál era? El vínculo. El vínculo es la cuerda, ¿no? ¿Qué implica una cuerda ideal? Ya lo vimos, ¿verdad? Que su masa sea 0, ¿verdad? Y su estiramiento sea 0. Lo primero me decía que las aceleraciones en módulo tenían que ser iguales en módulo, ¿no? Y lo segundo implicaba que... lo puse al revés. Que las tensiones eran iguales en módulo. Y la segunda es que las aceleraciones en módulo son las mismas. ¿Tá? A1 igual a 2. Eso es porque es ideal, exacto. Que son todas las cuerdas que trabajamos, a no ser que la letra nos diga lo contrario. ¿Tá? Nos dicen, la cuerda tiene masa, listo, dejó de ser ideal. Podrá tener comportamiento no deformable. Pero si tiene masa, bueno, es un elemento más al que hay que hacerle el diagrama de cuerpo libre. ¿Ah? ¿Estamos bien hasta ahí? Eso, respecto al primer aspecto, el módulo de las tensiones, me permiten a mí decir que esta T1 es igual a una T. Debajo el subíndice. Digo que esta T2 es la misma T, ¿no? La cuerda de ambos extremos tiene el mismo módulo. Distinta dirección porque hay una polea que me torce una cuerda que se pandea. ¿Tá? Así que me permite eliminar este subíndice. Ya las tensiones no son distintas. Tiene el mismo módulo. En direcciones diferentes, obviamente. ¿Estamos bien? Ahora viene el aspecto de las aceleraciones.
que son iguales. La aceleración de la masa 1 va a tener que ser igual a la aceleración de la masa 2 en módulo. Pero ¿qué pasa con los signos? Así que para eso simplemente me voy a tomar un momentito de este esquema para dibujarles lo que sería el desplazamiento delta X de la masa 1, ¿verdad? Hacia la derecha, positivo, versus el desplazamiento de la masa 2, que el hecho de que me diga que es inextensible la cuerda, en módulo tiene que ser el mismo, ¿verdad? Todo lo que avanza horizontalmente en la masa 1 es lo que descuelga la cuerda verticalmente en la masa 2. ¿Bien? Estos delta X son iguales, pero esto es el delta I2. Si la masa arriba avanzó 1 metro, la masa 2, ¿qué hizo? Cayó 1 metro. ¿Pero para dónde apuntaba el eje I2? Para arriba. Así que el desplazamiento delta I2 es menos D. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque se me antojó tomar para arriba. Tendría que haberlo tomado para abajo. Estamos tomando este caso así, con estos ejes orientados de esta forma, para que vean que si bien es una situación más complicada, se puede arreglar en el vínculo de las masas. ¿Ah? Acá aparece la información de que a mí se me antojó el eje X1 así y el eje Y2 así. Si hubiese tomado X1 así e Y2 así, apuntando los dos en sentido del movimiento, me van a quedar todas las aceleraciones positivas. Pero si a una se me antoja poner un sentido opuesto, cuando esta avanza positiva, la otra baja, pero opuesto al eje 2. Y eso se tiene que reflejar acá. ¿Está? ¿Estamos bien? Sí. Vos elegiste 2 pares de ejes. ¿Qué pasaba si al de abajo lo girabas? O sea, que la X te quedara horizontal. Vertical, digo, la X. La X también podría ser. No estaría hablando, cuando ahora planteé la sumatoria de fuerzas, no voy a plantear la del I2, voy a plantear la del X2. Y me va a quedar el signo opuesto a la que voy a plantear ahora para I2. La conclusión es, ustedes elijan lo que quieran. Lo importante, como decimos siempre, es ser coherentes con los ejes que tomamos. Todo se puede arreglar, la elección son elecciones, las responsabilidades vienen cuando planteamos el vínculo, que es lo que estamos haciendo ahora. Yo digo, estos son módulos, acá esto es muy fácil, T1 es igual a T2, chau, se va el subíndice, pero cuando planteé las aceleraciones, que en definitiva es esto, ¿verdad? Delta X1 sobre delta T es B1. Y esto va a ser igual a menos delta I2 sobre delta T, ¿tá? Que es menos B2. O sea, por cómo está el vínculo, B1 es igual a menos B2. Y esto nos lleva a que A1 sea igual a menos A2. Y ahora sí, hablemos de una misma aceleración A. Pero lo que pasa con la masa 1 es opuesto a lo que pasa con la masa 2. ¿Sí? Porque fíjense, la cola del vector de desplazamiento está a la izquierda, la flecha está a la derecha, ¿verdad? Lo mismo acá, la cola está acá, la cabeza de la flecha está hacia abajo, pero el eje I2 apunta hacia arriba. Por eso decimos que es menos D. En módulos son iguales, pero en sentido son distintos. ¿Está bien? Así que los vínculos me llevan a esto, a que T1 es igual a T2 e igual a T, primer vínculo, y el otro que acabamos de plantear acá, ¿no? Que A1 es igual a menos A2, que es igual a A. ¿No? ¿Bien? Dicho eso, ahora sí tengo todo para plantear la segunda ley de Newton en cada eje. Vamos a comenzar con la masa 1, ¿ah? Donde la única fuerza que tenemos en el eje X, ¿quién es? La tensión. Así que me queda sumatoria de fuerzas para la masa 1 en el eje X es igual a T, que es igual a M1 por A1, que es igual a M1 por A. ¿Bien? ¿Qué pasa con la masa 2? Sumatoria de fuerzas ¿en qué eje? I2. ¿Qué es igual? A T menos en eje. ¿No? Recuerden que el sentido de la fuerza es positivo respecto al eje. Para la masa 2
sumatoria de fuerzas en el eje I2. Me va a quedar T menos M2 por G. ¿Esto a qué es igual? A M2 por A2. ¿Pero quién era 2? Menos A, ¿no? ¿Bien? Y si miramos muy fuerte este sistema de ecuaciones, que tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿quiénes son las incógnitas? La tensión, ¿verdad? Y la aceleración, que se repite acá y acá, y acá. Sustituyo la de arriba a la de abajo y hago la cuenta, o yo porque me queda fácil de escribir, siempre hago esto, o sumo o resto las ecuaciones. En este caso, si resto las ecuaciones, ¿qué pasa? Fuerzas con fuerzas, ¿verdad? Me queda T menos lo de abajo. Se va la tensión y me queda más M2 por G, ¿verdad? Y esto es igual a M1 por A menos M2 por menos A. Es decir, menos M2 por A, que es menos por menos más. Puedo sacar de factor común A y me queda M1 más M2 por A. Conclusión, de acá, A es igual a M2 por G dividido M1 más M2. ¿Bien? ¿Sí? Simplemente para este último paso saqué factor común A de acá, ¿verdad? Que es el mismo. Y pasé dividiendo la suma. ¿Sí? Con esto, simplemente digo que A1 era igual a, bueno, esto que acabamos de calcular, M2G sobre M1 más M2, ¿tá? Esto versor X1, y podemos decir que A2 es igual a menos M2 por G sobre M1 más M2 versor I2. ¿Sí? Perdón, me quedé en la parte de lo que pasó con la tensión. Simplemente la despejé. En vez de sustituir T igual a M1 acá, simplemente lo que dije, restemos ecuaciones. Resté término a término, T menos T se va y me queda menos M2G, que es más M2G. Vamos a ponerlo acá si quieren, T menos T. Esto se va. Y después resté las aceleraciones acá. Este ya era negativo, ¿verdad? Pero como estoy restando la ecuación, tengo que restar este segundo término. ¿Sí? Pongo, si quieren, acá. En rojo vendría a ser esa operación y dejo en negro el signo original que había ahí. Ahí va. Así. Igual despejen como quieran, ¿tá? Yo simplemente tengo esa práctica porque me queda cómodo en el pizarrón aprovechar la ecuación y hacer la sustitución rápidamente. ¿Está bien hasta ahí? Bueno, la pregunta ahora, ¿tiene sentido eso que acabamos de ver? ¿Podríamos haberlo predicho? Queda feo decir predicho en física, pero siempre los resultados tienen alguna interpretación, ¿no? Que la aceleración es una fuerza dividida una masa, ¿no? Lo dice la segunda ley de Newton, ¿no? Fuerza es igual a masa por aceleración, entonces cuando yo despejo la aceleración es fuerza sobre masa. Es un cociente de fuerza sobre masa. Acá la fuerza parece ser la del peso. ¿De quién? De la masa 2 que cuelga, ¿no? Dividido la inercia, ¿de quién? De la suma, porque se mueven todas. Entonces, si yo hubiese planteado, y esto simplemente para trasladar el concepto de sistema, yo arranqué así,
Si yo hubiese elegido como sistema el conjunto de las dos masas, vengo acá con una bolsa azul, ¿tá? Con un globo, encierro todo, digamos. ¿Cuál es efectivamente la única fuerza que está pinchando ese globo que me define a mí el sistema? Porque digo quién, porque acá hay una tensión, pero está acá y está acá, ¿no? A la interna como que se anulan, ¿no? ¿Cuál es la única fuerza que efectivamente permea ese globo azul? Un peso. ¿De quién? Del que está sometido al peso en caída libre, ¿verdad? Que es la masa 2. Pero esto que tira con M2G, ¿a quién mueve? A toda la bolsa azul, que es la masa 1 más la masa 2. Entonces yo de alguna manera yo ya podría haber dicho, esto es M2G. Y esta masa azul, ¿quién es? Es M1 más M2. Eso porque la cuerda no tiene más, para este caso particular. Pero sí aplica, digamos, en el entendido que yo cierro el sistema. Si la cuerda tiene masa, como decía la compañera, acá en la suma de 1 y 2 agregaría la masa de la cuerda, y si es inextensible, seguiría todo siendo válido acá. ¿Está bien? No tienen por qué hacer todos los pasos siempre. Si ven algún camino que parece razonable y quieren hacerlo, háganlo en física, no importa la forma en la que lo hagan. Si está bien, está bien. Lo importante es que esté bien. ¿Está claro? ¿Preguntas de esto? Ejercicio aburrido, sistemático, pero recuerden que vale ser repetitivo y aburrido en lo que aporta, en ordenar el procedimiento. Si ustedes dibujan sus sistemitas en el práctico, en el control, en el examen, las cosas créanme que son mejores. Para el que corrige, porque después el que corrige tiene que leer lo que ustedes hacen, pero ustedes para acordarse cuál fue el eje que tomaron. Son muchas veces las que vemos que la gente viene con todo buenísimo y cuando va a decir la asociación de la masa 1 es menos A2. O pone el eje que le corresponde a la masa 2 y quedamos todos así. Capaz que en el entreverado de todo el desarrollo ustedes se pierden. Entonces, si se pierden ustedes, lo más claro para ustedes y también para de vuelta los que corrigen, es que ustedes se ayuden planteando el sistema de ejes coordenados, liberando el diagrama de cuerpo libre. Son etapas necesarias para ustedes limpiar el sistema y plantear de forma coherente las ecuaciones, que dentro de un control es lo que más vale. Resolver el ejercicio, hacer la integral final, suma puntos, pero lo que más puntos vale una prueba es esta parte de acá, que es el planteamiento del diagrama de cuerpo libre y la sumatoria de fuerzas. Así que es lo que más cuidado hay que tener es en esto. Porque si esto está mal, después lo otro también va a estar mal. ¿Ah? Así que hay que sistematizarse en lo que realmente vale la pena. Un ejemplo de ello es el encare y la forma de analizar un sistema multicomponente. ¿De acuerdo? Sugerencias de un viejo. Esto es todo lo que estuvimos haciendo. Bien. Y hay simplemente un matiz. Si hubiesen tenido rozamiento, lo único que va a cambiar, ¿verdad?, es en la aparición de la fuerza horizontal correspondiente a la masa 1, que afecta a la ecuación de la masa 1. ¿Tá? Pensando en nuestra teoría del chorizo, ¿tá?, ese globo que englobaba las dos masas con la cuerda, ahora, aparte de tener el peso M2G, vamos a tener una fuerza hacia atrás del rozamiento que es M1 por M. Así que bueno, se me afecta la fuerza neta efectiva para que el cuerpo caiga. ¿Tá? Pero bueno, entonces es el resultado obviamente del procedimiento sistemático. Es análogo al caso anterior, simplemente incorporando la fuerza de rozamiento en la masa 1. ¿Tá? ¿De acuerdo con eso? Este ejemplo yo no lo voy a hacer. Lo voy a saltear, lo pueden ver en el teórico 7 de 2019, porque resolvimos la clase pasada el sistema más común con el que se van a encontrar la ecuación diferencial, ¿verdad?, del sistema viscoso de menos B por B. Esta es la situación del régimen de alta velocidad que vimos, en el cual, nuevamente, por tener una fuerza variable, hay una aceleración variable, no lo pueden resolver por MRUA, tienen que resolver la ecuación diferencial de la forma más conveniente para ustedes.
la que siempre usamos nosotros de forma aburrida, porque es la que más nos acordamos, es verdad, varias variables. ¿Tá? Así que, como es el otro caso particular, simplemente me lo voy a saltear. Sepan que en el teórico 7, 2019, van a encontrar la resolución. ¿Tá? Bien. Dicho eso, vamos ahora a hablar los últimos minutos que nos quedan de clase de los sistemas no inerciales. Cómo plantear las leyes de Newton en los marcos de referencia en los que no se cumple la segunda ley de Newton. Entonces, si la vamos a querer utilizar la segunda ley de Newton en dicho marco de referencia, vamos a tener que corregir. Y vamos a ver el procedimiento para corregir las leyes de Newton. ¿Tá? Así que, sistemas no inerciales nuevamente. Bueno, la situación ya la habíamos planteado, ¿verdad? Recuerden que todo pasaba por quién era el que hacía la observación, quién es el que hacía el experimento. ¿Tá? Entonces nos vamos a plantear una situación sobresimplificada. Nuestro objetivo es tratar de estudiar el desplazamiento de una determinada masa m, a la cual alguien le ejerce una fuerza F. Para analizar lo que ocurre allí, hay dos observadores. Uno es el observador O, ¿tá? Que planta bandera y tira un eje R. ¿Tá? Y luego hay otro observador, ¿tá? Que está subido a una plataforma, que lo vamos a llamar observador O', que va a plantar su eje y va a decir que la masa avanza a través de un eje R'. Y como vimos en la transformación de Galileo, el cambio de los marcos de referencia está justamente atado, vinculado a un R grande, que me dice dónde está el observador O' respecto al observador O. Lo que estamos viendo allí, geométricamente hablando, y por eso lo dibujé, es que R es igual a R', ahí va. Tengo un problema con los colores hoy. Ahí va. R'. Ese es el vínculo. ¿Ah? La transformación de Galileo. Demostrada geométricamente, ¿verdad? El vector negro es la suma del rojo más el verde. ¿Ok? Y esto obviamente lo pueden derivar dos veces. Y nos lleva a que la aceleración es igual a A' más la aceleración de O' respecto a A. ¿Estamos bien? ¿Está bien? ¿Qué venimos diciendo hasta ahora? Que si planteamos la sumatoria de las fuerzas en el eje X para la masa m, ¿cuál es la única fuerza que efectivamente está actuando en la masa m? La fuerza azul, ¿no? ¿Bien? ¿Y esto a qué es igual? A la masa por la aceleración de la masa m, que la vamos a llamar aceleración A. ¿No? Soy el observador O, tiro el vector negro, que es el R, su derivada es la aceleración, ¿tá? Y este es el vínculo. ¿Está claro? Esa es la verdad. Porque A0 está quieto respecto al piso y digo que el piso es mi marco de referencia inercial. ¿Está? Esto según el observador O. Este era un sistema inercial.
¿Bien? ¿Qué es lo que pasa si planteamos la sumatoria de fuerzas según el observador X' o R', según el observador O, primado? El que dice que ve, diagrama de cuerpo libre, ¿cuál es la única fuerza que está actuando en la masa? F, ¿no? Y eso es igual a M por ¿qué aceleración? ¿Qué aceleración es la que ve O' que tiene M? La prima, ¿no? Porque él tiene un vector R' rojo, que si lo derivo dos veces, ¿verdad? Me da la aceleración. Entonces acá se puso linda la cosa, ¿no? El lado izquierdo del lado de la ecuación es el mismo, pero el lado derecho es el mismo. No necesariamente. Sobre todo si esto es distinto de cero. Me lo dice Galileo. Entonces, ¿a quién le creo? Hicimos clases anteriores la importancia de la primera ley de Newton, porque me permitía definir los sistemas inerciales, que son aquellos en los cuales se cumple la segunda ley, bla, 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 bla. ¿Está? Que es el observador. El observador prima no cumple eso. ¿Por qué? Porque está acelerado y no ve lo correcto, porque lo correcto es lo de arriba. Entonces, en este estado en el que estamos ahora es, ¿podemos hacer algo con el observador prima? ¿Lo podemos ayudar para que pueda ver la física correcta? Y quizás sí, porque sé que lo que está acá arriba es lo que se cumple siempre. Eso es lo correcto. Y sé que la transformación de Galileo me dice esto. Entonces, ¿qué tal si tomo esta A y la sustituyo acá? Cuando hago eso, ¿tá? Parto del observador O. Yo sé que F es ', a M por A. Y yo sé que A es igual a A' más A de O' respecto a O. ¿Cómo puedo hacer para que él diga mi sumatoria de fuerza es igual a mi M por A'? Y bueno, puedo hacer la distributiva acá y me va a quedar que esto es igual a M por A' más M por A de O' respecto a O. Bien, simplemente estoy trabajando con la ecuación de arriba, la posta. ¿Cómo puedo hacer para que esta ecuación sea válida y el observador O' vea esto que está acá? Y bueno, puedo tomar esta porquería de este término 2 y pasarlo para el otro lado. Estoy pasando una aceleración, que es la transformación de Galileo, para el lado izquierdo, que es el lado de las fuerzas. ¿Pero es una fuerza? No, es un invento. Simplemente le estoy acomodando la ecuación para que siga siendo válida para él. Para que diga fuerzas más algo sea igual a su M por A'. Entonces, eso que paso para el lado izquierdo no es una fuerza, pero me permite corregir la ecuación. ¿Cuánto vale esa corrección? Menos M de A de O' respecto a O. Y esto es igual a M de A'. Entonces, ¿qué me dice esa ecuación? Que si bien el observador O' pone la fuerza verdadera, la fuerza de verdad, la fuerza posta, la que se puede tocar, ¿verdad? Le resta una porquería que es igual a menos la masa del cuerpo en estudio multiplicado por la aceleración que tiene el observador, él va a poder ver lo que quiere ver. ¿Ah? Esto se llama, lo que está puesto en azul, se llama corrección. Es una... Y esa corrección se llama pseudo fuerza. Pseudo fuerza, como lo quieran llamar. Fuerza ficticia, también se lo conoce de esa forma. Es una corrección que tiene que agregar el observador no inercial para que se cumpla la ley de Newton en su marco.
pero es un invento, es una corrección. ¿Tá? Se le suele poner un asterisco justamente haciendo referencia a que es una corrección o que es una pseudofuerza. Así que, ¿cuál es la conclusión? Todo observador no inercial, es decir, que esté acelerado, a su diagrama de cuerpo libre le tiene que adicionar esta corrección que se calcula como menos la masa del cuerpo en estudio multiplicado por la aceleración del marco de referencia o sistema no inercial. Así que para poder aplicar esa corrección y que la física que vean sea la misma, necesariamente tengo que saber la masa del cuerpo de estudio, eso no es muy difícil, ¿tá? Pero sí lo que hay que saber es la aceleración con la cual se mueve el cuerpo. O sea, tengo que saber la aceleración de O'. La corrección esa solo se le aplica a O', porque O la vería. Exactamente. Así que esa es la conclusión. Esta es la corrección a aplicar a sistemas. ¿Eso es un por o es algo de...? Es un por, sí. vectores? Es un escalar igual, así que... Acá, Sistemas no inerciales. Acá concretamente para el observador O'. ¿Tá? Una pregunta, la aceleración esa de O' respecto a O, la despejada arriba. Despejada arriba. Te lo tienen que dar, la tenés que calcular para poder usar. Tenés la de A' y la de A'. Ahora en la clase que viene vamos a retomar este punto y vamos a volver al ejercicio anterior para calcular esa aceleración. Bueno, dejamos por acá. Seguimos la semana que viene.